Hola, queridos amigos, estamos ya por fin de nuevo reunidos en el claustro rúnico después de un tiempo de silencio que ha sido marcado por algunos, iba a decir elementos, pero sí, elementos y eventos especiales, ¿no? Por una parte, quizás, bueno, superado ya de una forma no definitiva, pero muy avanzado, pues tuvimos un tema que nos obligó a que Olga pasara unos días en observación clínica y por otra parte todo eso coincidió también con el curso y el Congreso de Sapiens en Andorra, ¿no? He hablado ya un poco sobre el Congreso, sobre la oportunidad que tuvimos de hacer allí en pleno Congreso, en Petit Comité, sobre todo por todos los que ya conocían mi obra, pues de presentar pues, el libro de Nostradamus, que es tan interesante. Pero hoy vamos a hablar sobre todo de, bueno, también apuntar que mi ponencia fue sobre el Grial en los Pirineos, un tema en el que de alguna forma dentro de poco creo que podremos disponer también de un libro importante. Pero ¿qué es lo que ocurrió aparte de todo este primer evento alrededor del Congreso? Al día siguiente, en el domingo, nos reunimos cerca del bello pueblo de Ordino, pero en la parte ya bastante arriba de la montaña, superando el nivel, digamos, urbanístico de una forma muy notable. Y entonces en ese lugar donde nos alojamos está rodeado de un bosque francamente mágico, ¿no? Y este fue, digamos, uno de los entornos que compartimos entre los espacios interiores y el espacio del bosque, digamos, el bosque del silencio, porque realmente es lo que se experimenta en ese bosque, como también en otros muchos bosques mágicos, es como una escisión del espacio-tiempo, una separación, un ensordecimiento de los ruidos que no son los propios digamos, de la floresta, ¿no? Como se dice en Amazonia, ¿no? Entonces, pues bueno, allí tuvimos experiencias muy importantes. ¿Por qué? Porque no tan solo nos limitamos a repasar, refrescar, dar, digamos, un nivel superior a cada uno de los pasos de la secuencia rúnica que ya hemos practicado con el seguimiento del guerrero asceta y las runas, sino que ahí hicimos una experiencia muy completa de trabajo en grupo. Y he de decir que yo siempre me he dedicado a hacer como iniciaciones individuales, porque siempre he pensado que el trabajo tal y como yo lo he presentado, como yo lo he percibido, como yo lo he destilado de mis conocimientos previos y de mis propias experiencias, era un trabajo en solitario. Pero en este caso nos hemos reunido, muchos de los participantes, de las participantes, he de decir aquí también que digamos, el sector femenino ganaba por goleada, esto también es muy cierto, y además muy bien porque algunas de ellas ya habían participado del proceso de conocimiento del maestrazgo secreto que hicimos, que fue tan interesante, ¿no? Entonces, una vez reunidos en grupo, teníamos la posibilidad de ir, digamos, como hay un porcentaje muy alto de los participantes que ya conocían o practicaban el guerrero asceta, digamos, la secuencia, la vivencia sobre el tiempo a través de los signos sagrados de Atlantis, pues bueno, ya teníamos decir, una parte muy importante del grupo empoderada en el concepto rúnico, mágico, simbólico, y entonces pudimos empezar a experimentar en grupo. Empezamos con una ceremonia muy bonita, creando un círculo en un prado rodeado de árboles
de gran talla. Y entonces ahí hicimos la apertura, digamos, la consecución de la llave. La llave para digamos, abordar el espacio mágico rúnico es el primer signo, que es el signo de Odin, ¿no? Digamos, el conocimiento entregado a un ser especial que, digamos, en una latinización del nombre sería Odín, y que para nosotros es Odin, y cuyo, digamos, mantra rúnico es As, As. Y esto es porque realmente una de las cosas que nosotros, especialmente los conocedores del tarot, ya les es muy común saber que en el inicio de todos los arcanos menores existe una primera figura simbólica que es el as. Y esto realmente está tomado justamente de este inicio rúnico que es os. Entonces, bueno, ahí hicimos una invocación, tomamos la energía de la tierra, la levantamos, creamos un círculo, un anillo rúnico para todos los asistentes. Una vez creado este primer paso del anillo rúnico, buscamos la energía cósmica, tomamos esa energía cósmica, la volvimos a, digamos, mezclar, a hacer un proceso alquímico con la primera capa anular que habíamos realizado, después devolvimos esto a la Tierra y así varias veces, todo entonando el canto mágico, el mantra de Os en medio de aquella floresta que nos estaban contemplando los árboles, también estaban participando de ese conocimiento sagrado. A partir de ahí fuimos a buscar en lo profundo del bosque algo muy singular. Hace años, uno de esos árboles magníficos fue alcanzado por un rayo, pero no fue destruido totalmente por el rayo. El tronco apareció como doblado, como por la inserción de ese golpe de energía tan absolutamente fuerte y hasta cierto punto destructivo, pero después el árbol se había regenerado y sus raíces trasladaban esa energía del rayo, que para nosotros también, ahora nos acercamos al final del proceso rúnico, será la runa Sik, y entonces entrando, digamos, en esa zona, digamos, de dispersión alrededor del árbol y tocando ese árbol, entramos en una visión de nosotros mismos en algún momento conflictivo, difícil o quizás no, mientras otros tuvieron, digamos, visiones muy superadoras, por decirlo de alguna forma. Hubo casos de todo, cada uno recibió energías muy particulares, muy individualizadas, y eso fue la parte más importante. Seguimos el transcurso por ese bosque percibiendo esa energía de aislamiento que nos rodeaba. Estábamos dentro de como de una burbuja y entonces volvimos en otro lugar a tomar contacto con árboles y cada uno de nosotros también recibió una serie de, digamos, comunicaciones o de recontactar con elementos de nuestras propias vidas y que fue un momento muy solemne en un lugar, casi digamos, en la parte más culminante del bosque, ¿no? Al día siguiente volvimos y hicimos una serie de experiencias que si puedo ya os relataré también. ¿Qué es lo más importante de este curso rúnico? Bueno, lo más importante es, bueno, es haber experimentado, y he de decirlo yo que también, de una forma, digamos, tan nutrida, no había experimentado nunca, digamos, el trabajo rúnico que no fuera de una forma muy individual. Algunas veces parejas muy seleccionadas, algunas de ellas se mantienen como trabajadores rúnicos porque este proceso de apertura de la hiperconsciencia es cíclico. Cada vez que se repite, se aumenta un círculo de hiperconsciencia. Cada vez se va más allá, más allá, más allá. Y por lo tanto, el reconocimiento
de los signos y de todo lo que significan y atraen a nuestra vida es cada vez superior. Y por lo tanto, yo siempre recomiendo, esto no es una cosa para hacerlo, claro que cuesta porque es todo un año, no sé qué, no sé cuántos, no. El proceso rúnico es un proceso de por vida. Y eso es lo que produce al final, digamos, un elemento, digamos, de superconsciencia que nos ha de ayudar muchísimo, nos ha de dar la llave a través de los procesos de los bardos, como dicen los tibetanos, que siguen a la muerte, ¿no? Pues bueno, después seguimos con experiencias interiores de grupo y fue espectacular porque es que todos recibimos unas emanaciones energéticas y tuvimos unas comprobaciones de que todo el trabajo rúnico uno a uno o compartido producía efectos por una parte singularizados y por otra parte como compartidos en el grupo, ¿no? Claro, esto fue la parte más importante porque creo que de ahora en adelante, cuando yo además desde aquí os propongo que sigamos realizando estos encuentros rúnicos. Lo de Andorra ha sido maravilloso y es a repetir, pero propongo lugares sagrados. Quizás nosotros ya vivimos en un lugar que está marcado por la presencia de un dolmen y un menhir importante y que aquí realmente podemos, aparte de todo, podréis disfrutar de la biblioteca muy notable que disponemos y que lo cual no es un tema pequeño, ¿eh? Y tanto Olga como yo tenemos, bueno, no sé, ahora tendremos que girar la cámara y dar la vuelta. Las cuatro paredes están llenas de maravillosos libros que os encantarán. Bien, pues dicho esto, después hicimos algo más avanzado. Nos acercamos a una zona que hay un pequeño laguito, como una balsa de montaña, que está alimentada por un riachuelo muy pequeñín que va constantemente vertiendo las aguas de montaña en ese pequeño lago, que también tiene su zona de drenaje. Y entonces ahí nos descalzamos y empezamos a tomar conciencia ya directamente a través de los chakras inferiores. En el mundo tántrico son conocidos como Mahapatala y Patala. Ver que la palabra pata usada en nuestro idioma viene del sánscrito, como muchas otras palabras. Es muy curioso. Por ejemplo, en sánscrito tambor se llama tambura, ¿no? La luz se llama dayu, como se sentía. Hay muchísimas coincidencias muy interesantes en el sánscrito para tomar, digamos, conciencia de que el origen de nuestro lenguaje está participado de lenguas sagradas, no tan solo del latín y del griego, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos el siguiente día? Bueno, primero de todo, empezamos a tomar conciencia del prado. Había un prado precioso de montaña y ya empezaba a haber alguna seta de otoño que iba brotando en alguno de los puntos del prado. Y entonces, en un momento determinado, entramos en la corriente, por cierto, glacial del pequeño riachuelo que aportaba aguas a este pequeño lago. El entorno era precioso también, rodeado de árboles muy importantes. Y ahora os voy a explicar algo muy interesante. Bueno, aparte de pasar un buen ratito de frío, que al final superamos todos, y estuvimos mucho tiempo con los pies en esa experiencia, entonces salimos fuera y entonces hicimos una serie de prácticas de runa encadenada. Hicimos como una runa Haggal, pero en diversos, digamos, posturas de los brazos y de las piernas, de tal forma que era más parecida, digamos, la postura inicial al hombre de Vitruvio, de Leonardo, y entonces nos unimos por las puntas de los pies y las puntas de las manos y creamos un círculo interconectado de energía. Eso fue absolutamente
quizás la palabra no hay otra, brutal, magnífico, a repetir muchísimas otras veces, ¿no? Hicimos algunos movimientos más, pero esto fue quizás lo más supremo. Pero lo más interesante de todo esto es que para comprobar cómo, digamos, la energía, la bioenergía, iba creciendo a través de los movimientos rúnicos y del contacto rúnico, y cómo iba de alguna forma también siendo modificada por la aportación de qué, de los talismanes, de los talismanes. Con un solo talismán, uno solo, ya dábamos energía prácticamente a todo el grupo. El portador, en este caso la portadora del talismán, nuestra amiga procedente de las altas montañas del Valle Daneu, entonces, pues bueno, que cedió gentilmente de uno de los talismanes más bonitos de los que Olga ha hecho, muy, muy, muy bonito, en forma de media luna. ¿Cómo podemos encontrar en ese lugar sagrado talismanes que tengan formas tan especiales? Son totalmente especiales. Y por eso os animo a los que no tengáis talismanes, pues no os lo perdáis. ¿Qué es lo que ocurrió? Tomamos la energía de un árbol del entorno, un árbol quizás muy viejo y que no tenía un aspecto muy saludable, por cierto, se veían bastantes ramas muertas. Lo tomamos como elemento de partida, tomamos la fotografía energética, la grabación energética, después tomamos a una de las participantes del grupo, tomamos su huella energética y entonces la enviamos al árbol. Ella se abrazó al árbol y entonces tomamos la visión del conjunto y el árbol se iluminaba con la luz de esta participante. ¿Me entiendes? Que no diré su nombre, pero ella sabe perfectamente el momento mágico que vivimos allí, ¿no? Y después, ¿qué es lo que hicimos? Con un talismán volvimos a tomar previamente la huella energética del árbol, que al separarse la participante del curso volvió a decrecer lentamente a su nivel inicial, un nivel muy pobre, y después insertamos un talismán entre las raíces del árbol. Entre las raíces del árbol. Y después simplemente acercamos la cámara de medición y podemos grabar cómo a partir del talismán la energía iba creciendo en el árbol, en el árbol, en el árbol, en el árbol, hasta cubrir toda la copa del árbol. Esto fue algo absolutamente espectacular. Pensábamos que tendría una influencia, pero no pensamos ni yo mismo, la verdad, que fuera tanto y tan efectivo. Bueno, dicho esto, desde aquí os propongo, y como ya he propuesto a algunos de los miembros del grupo, a que realicemos iniciaciones rúnicas. Ofrecemos nuestra casa, que está cerca de este dolmen maravilloso. Es un dolmen de galería con un pequeño cromlech al lado y un menhir, un lugar donde Olga y yo hemos ido muchísimas veces, hemos hecho muchísimas experiencias, algunas de ellas muy superiores. Y entonces pues nos proponemos primero aquí, todos los que queráis, podéis ponernos en contacto con nosotros y lo organizamos de una forma, no será para muchas plazas, ni será para un grupo muy nutrido, será para un grupo muy selecto y entonces organizamos aquí. Pero podemos organizar en otros lugares. Tenemos guerreros ascetas que viven en la montaña del Montseny, un lugar muy, muy, muy sagrado, y que allí también podríamos organizar un encuentro maravilloso. Podríamos hacerlo en la montaña de Montserrat, aquí o en cualquier parte. Nos han propuesto, respondiendo un poquitín a nuestra invitación, la posibilidad de hacerlo en las Islas Baleares, es otro lugar que hay una energía absolutamente increíble, o en cualquier lugar que os interese. La Comunidad Valenciana, que tiene lugares tan
preciosos y que tenemos guerreros ascetas del máximo nivel, pues también sería pues un lugar increíble. O, digamos, Asturias, por ejemplo, que otro lugar. La tierra de Thor, del dios Thor. La palabra Astur viene de las poblaciones de la influencia nórdica, sobre todo de los vikingos que tocaron estas costas y que bautizaron esta tierra como la tierra de Thor. Este es el verdadero origen de la palabra Astur. Bueno, dicho esto, no me toca más remedio y que pedir hacer como un mea culpa, pero que ya comprenderéis que todo ha sido, ha ocurrido al mismo tiempo y bueno, ha habido que hacer movimientos no orquestales en la oscuridad, sino orquestales en la máxima luz para que todo haya fluido en el sentido más correcto y que haya sido beneficioso no tan solo para todos los participantes, sino también para Olga, para que en el Congreso pedí que muchos enviaran luz y energía para superar este momento. Dicho esto y de una forma muy breve, me he saltado la explicación de dos runas, o sea que muy mal. Menudo profesor rúnico tenéis, ¿no? Que se salta a procesos. Bueno, voy a hacer una explicación muy breve, pero creo que será suficiente para todos vosotros. Hemos pasado el tiempo de esta primera quincena del mes 10 con la runa Perdra. Es una runa muy especial, bueno, tal como señalo en el texto, está formado por una runa Ais y dos runas Kön en ambos sentidos, ¿no? ¿Qué es lo más importante de este signo? Este signo es el que nos da la llave o la coherencia para ejecutar visiones. Ya hablamos en la runa In que podíamos viajar en el espacio-tiempo en los dos sentidos, pasado y futuro, y entonces ya habíamos entrado en un trabajo en el cual podemos empezar a circular por el espacio-tiempo. La runa Perdra, cuyo mantra es un mantra un poco complicado, es Odr, con la típica resonancia de las R's, las O's, Odr. Entonces, esto es como si abrieras el espacio mágico a la visión de preguntas específicas que tengas que hacer sobre tu trabajo, sobre tu momento actual, sobre lo que te rodea. Incluso yo diría que para hacer una lectura rúnica, de sacar unas runas en secuencia y ver más o menos qué es lo que nos está comunicando cada signo, deberíamos hacer algo como en los jeroglíficos egipcios los nombres faraónicos o los nombres notables están rodeados de digamos, resignamiento, un círculo que se llama cartouche, lo llamó Champollion. Pues nosotros deberíamos hacer, antes de la apertura, disponer de un grupo de runas Perdra. No hace falta que tengamos digamos, un conjunto de signos rúnicos sin repetir, ¿no? Podemos repetir para cuando tengamos que utilizar, incluso cuando lleguemos al tema de la curación espiritual por el mundo rúnico, pues veremos que disponer de varios signos repetidos va a ser un elemento importantísimo de trabajo, ¿no? Que al principio y al final, y miradas encaradas una a otra, haya dos runas Peirdra, al principio una y al final. Y entre medio es donde se desarrolla la tirada. Sería una forma como de dar una fuente de conciencia, de inspiración o de visión superior a través de este signo. Lo demás lo tenéis muy bien explicado en el libro, pero quería señalar esto, que es algo que no coloqué en el Guerrero Asceta y las runas, ¿no? A continuación, y estamos ya totalmente en
la runa Germán, que la tenemos aquí. Runa Germán, la tenéis aquí. Y además hay otro dibujo aquí, que es esta aquí, que es el cuerpo rúnico rodeando al guerrero rúnico. Y esta fotografía que tengo de aquí es la fotografía de mi perrito Druva, mi perrito tibetano, de mamá Olga y papá Tristán, que bueno, que hemos tenido ocho perritos rúnicos, papá, mamá, nenes y todo lo que ha venido. No vayáis a pensar que esto ha sido una coña. Pues bueno, aquí veis en el dibujo el guerrero rúnico con el aura rúnica ya a través de uno mismo. Y cuando ya realicéis este movimiento mágico de Germán, pues bueno, ya de alguna forma es que estáis ya reconocidos como participantes de la guerra cósmica. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso de la guerra cósmica? Claro, el guerrero asceta, cuando abre ese cuerpo espiritual, cuando da voz al espíritu, cuando esa energía del espíritu traspasa la carne, la materia, y enriquece toda la emanación bioenergética de nuestro cuerpo, ¿qué está haciendo? De alguna forma, se está expandiendo en este espacio que es alrededor nuestro, que en gran parte está corrompido. ¿Y qué es lo que haces? Lo que haces es generar canales de luz a través de la materia oscura. O sea, esto es muy importante. Y por lo tanto, no quiero entrar más en la significación de esta runa. Esta es la runa de Ger, Señor, Man, el hombre noble, el hombre dueño de sí mismo, el que es señor de sí mismo. Ya no es el esclavo de las proyecciones mentales del entorno, de la índole que sean, Eres tú mismo, tal como viniste en el momento puro en que tu espíritu fue atraído a la materia y entró en la materia con una misión. Y esa misión es expandir la luz infinita del cosmos desde el origen a toda la materia. ¿Y eso qué quiere decir? Que en gran parte, vamos a hacer un pequeño recuerdo ahora de un fragmento cinematográfico simplemente por centrar el tema. Cuando en El Señor de los Anillos Frodo logra tirar el anillo en el monte del destino, el anillo del tiempo, toda la materia oscura, los orcos y todo esto, ¿qué hace? No se disuelven, sino que se concentran en un punto. Es un momento implosivo. Es decir, no hay una dispersión de la materia para que puedan quedar rastros sutiles, sino que vuelven al punto cero antes de ser creados. Por lo tanto, estáis en un momento en el que sois responsables de lo que os rodea. Lo siento mucho, os paso esta responsabilidad absoluta. Este no es un camino para no sé qué, no quiero decir palabras para que nadie se sienta olvidado. Esto es un camino guerrero y hay una guerra cósmica y los planetas están sometidos a decisiones y a movimientos que son un karma general del multiverso, sean círculos, sean esferas, sean lo que sean. Hay un propósito, hay una ley, y eso es lo que viaja por el espacio-tiempo. Y vosotros ahora, que ya habéis aprendido a viajar por el espacio-tiempo, vosotros, como yo en un momento determinado tuve que aprender, entonces empezaréis a daros cuenta de que podéis actuar en momentos del tiempo pasado. Podéis volver hacia el pasado y modificar, entrar en ese momento pasado y modificar, crear una corriente de karma que alcanzará nuestro futuro actual y cambiará cosas, pero también cambiará el futuro que ha de venir. Por lo tanto,
Este es el momento clave. Los siguientes signos rúnicos que van a entrar son súper sagrados. Súper sagrados. Habéis entrado en el área de sacralidad máxima y iremos penetrando en esa responsabilidad que, por vuestra voluntad, podéis adquirir o podéis dejarlo. Si os parece que es demasiada carga, demasiado peligro, bueno, dejarlo. Es un desafío para vosotros. ¿Queréis seguir adelante? Bienvenidos. Ahí, entonces, os esperamos. Y hay una cosa que es muy importante y quiero señalar aquí. Siempre, y además con que ya hemos hecho una serie de inserciones en nuestro canal de YouTube, en este canal de YouTube que ahora estáis viendo, sobre el papel de la hembra solar, la mujer solar. ¿Me entiendes? Y que entonces no hay, cuando digo guerrero, me refiero a todos, ¿eh? Machos y hembras, por decirlo de alguna forma, seres de luz en definitiva, ¿eh? Y desde aquí, y una vez más, también aprovecho para agradecer a las participantes del correo, perdón, iba a decir las participantes del correo, las participantes del curso, ¿entiendes? Porque realmente aportaron una energía preciosa. Y después he de decir públicamente que agradezco infinitamente a Olga que me animara a cumplir con mi compromiso, porque en los momentos tan oscuros que pasamos antes del Congreso, mi tendencia era quedarme como un fiel guardián a su lado. Tuvimos la infinita suerte de que nuestro hijo se personó y me relevó en el papel que me correspondía, al cual también le doy unas gracias infinitas, porque sin él tampoco hubiera podido hacer lo que tuve que hacer. Pero sobre todo fue Olga la que me dijo, por favor, cumple con el designio. Y el designio es tocar, amplificar, iluminar y seguir con nuestro camino de enseñanza. A todos los que habéis participado, muchas gracias. Y a todos los que vais a participar en los próximos cursos, a los cuales he invitado, ¿me entiendes? Y espero que vayamos consiguiendo, digamos, dar más luz, ¿eh? Porque, vale, lo hemos hecho en Andorra y hemos amplificado todo lo que podíamos, ¿no? En ese bosque del silencio. Pero tenemos que tocar otros lugares de poder y de amplificación de la energía para seguir, de alguna forma, con esta responsabilidad que os he comentado ahora. Dejaremos de ser unos dones nadies para ser el hombre señor y la mujer divina.